Buenas generales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con la guía de Warhammer Reforged y hoy tocaría hablar de los tipos de unidad que nos presta el juego. Los distintos tipos de miniatura que pueden utilizarse en Warhammer Fantasy Reforged se dividen en varios tipos de tropa en función de diversos factores tales como el propio tamaño de la miniatura, si posee o no montura, etc. Las reglas presentadas hasta ahora toman como referencia la infantería, que es el tipo de tropa más común en el juego. Sin embargo, existen muchos tipos diferentes de tropa, y cada uno de ellos tiene algunas reglas para representar sus cualidades especiales. Empecemos, como no, con la infantería. Dentro de este tipo se recogen las miniaturas de tamaño y forma similar a la de un humano, incluyendo por supuesto a estos mismos, y que combaten a pie. La infantería conforma la base de la mayoría de los ejércitos de Warhammer Reforged. Las unidades de infantería necesitarán un mínimo de 5 miniaturas para formar una fila completa. Cargan, huyen y persiguen un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado más alto obtenido en una tirada de 2 dados de 6. La infantería utiliza peanas de 20 x 20 o de 25 x 25 milímetros. En la lista de ejército correspondiente a cada tropa se indicará el tamaño de peana que debe usar. Por último, cada miniatura de infantería tiene una potencia de unidad de 1, que sumadas nos dará la potencia de unidad total de esa unidad. Sigamos con otro tipo de tropa, que son las bestias. Algunos ejércitos utilizan criaturas de gran ferocidad y velocidad en batalla. Dentro de este tipo de tropas se engloban criaturas tales como los lobos gigantes o los garrapatos. Las unidades de bestias necesitarán un mínimo de 5 miniaturas para formar una fila completa, igual que con la infantería. Cargan, huyen y persiguen utilizando la regla especial veloz, es decir, cargan, huyen y persiguen un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado obtenido en una tirada de 2 de 6, sumando los 2 dados. Las bestias generalmente utilizan peanas de 25 x 50 milímetros, aunque algunas bestias utilizarán otro tipo de peana. En dichos casos se especificará el tamaño de la peana que deberán utilizar en su lista de ejército. Cada miniatura de bestias tiene una potencia de unidad de 1, igual que con la infantería. Por último, decir que las bestias tienen un intelecto ilimitado, por lo que no podrán tomar objetivos en los escenarios que los requieran. Sigamos con el primer tipo de unidad de choque que nos encontramos en el juego, que es la caballería. El término caballería se refiere a jinetes de tamaño más o menos humano montados sobre algún tipo de bestia, generalmente caballos de guerra o criaturas similares. Algunos buenos ejemplos de caballería podrían ser los jinetes de jabalí orcos o los caballeros de Gelidot de los elfos oscuro. Aunque una miniatura de caballería tiene 2 perfiles de atributos distintos, uno para el jinete y otro para la montura, a todos los efectos se tratará como una única miniatura, lo cual significará que el jinete no puede desmontar durante la batalla. Se utiliza el atributo de movimiento de la montura, por supuesto. Los ataques de los enemigos, dirigidos contra una miniatura de caballería, se resolverán contra la habilidad de armas más alta de las dos, ya sea la del jinete o la de la montura. Los ataques de proyectiles se efectuarán, evidentemente, con la habilidad de proyectiles del jinete, que es quien dispara. Jinete y montura utilizarán la habilidad de armas, fuerza e iniciativa de cada uno para realizar sus respectivos ataques. Se utilizará el liderazgo del jinete para realizar cualquier tipo de chequeo, salvo en los casos que se especifique lo contrario. Se utiliza el valor de resistencia y de heridas más elevado de entre el jinete y la montura, escogiendo solamente uno de los dos y no sumándolos. Se utiliza el valor de armadura del jinete, el cual recibe un bonificador de +1 por ir montado, aunque algunas monturas confieren un bonificador superior y en dichos casos vendrá especificado en la lista de ejército apropiada. Las unidades de caballería necesitarán un mínimo de 5 miniaturas para formar una fila completa. Cargan, huyen y persiguen utilizando la regla especial veloz, es decir, cargarán, huirán y perseguirán un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado total en la suma de una tirada de 2 dados de 6. Por último, decir que cada miniatura de caballería tiene una potencia total de 2. Sigamos con la infantería monstruosa.
ogros, trolls, criaturas humanoides de tamaño varias veces superior al humano, que forman parte de este tipo de tropa. Se trata de unidades normalmente de tamaño pequeño, pero gran potencia ofensiva y que pueden absorber una enorme cantidad de daño. Las unidades de infantería monstruosa necesitarán un mínimo de 3 miniaturas para formar una fila completa. Cargan, huyen y persiguen un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado más alto obtenido en una tirada de 2 de 6. La infantería monstruosa utiliza peanas de 40 x 40 milímetros y por último, cada miniatura de infantería monstruosa tiene una potencia de unidad de 3. El siguiente tipo de unidad que vamos a ver es otra unidad de choque, que son las bestias monstruosas. Ya sean animales o criaturas sobrenaturales, esta categoría recoge todas aquellas bestias de gran tamaño que no son bípedas. En esta categoría podemos encontrar desde águilas gigantes a ogros dragón, pasando por osos y otras criaturas de tamaño similar. Las unidades de bestias monstruosas necesitan un mínimo de 3 miniaturas para formar una fila completa. Cargan, huyen y persiguen utilizando la regla especial veloz, es decir, cargan, huyen y persiguen un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado obtenido en la tirada de 2 de 6, sumando los 2 dados. Las bestias monstruosas utilizan generalmente peanas de 50 x 50 milímetros en la mayoría de los casos. Algunas bestias utilizan otro tipo de peana. En dichos casos, se especificará el tamaño de la peana que deberán utilizar en su lista de ejército. Por último, cada miniatura de bestia monstruosa tiene una potencia de unidad de 3. Y muy cerca de estas tenemos las caballerías monstruosas. Algunas bestias monstruosas pueden ser entrenadas o sometidas para servir de montura, evitando que sean un peligro para el propio jinete. Son tan escasos como temibles en el campo de batalla. Aunque una miniatura de caballería monstruosa tiene 2 perfiles de atributos distintos, uno para el jinete y otro para la montura, a todos los efectos se tratará como una única miniatura, lo cual significa que el jinete no puede desmontar. Se utilizará el atributo de movimiento de la montura. Los ataques enemigos dirigidos contra una miniatura de caballería monstruosa se resolverán contra la habilidad de armas más alta, ya sea la del jinete o la de la montura. Los ataques de proyectiles se efectuarán, evidentemente, con la habilidad de proyectiles del jinete. Jinete y montura utilizan la habilidad de armas, fuerza e iniciativa de cada uno para realizar sus respectivos ataques. Se utilizará el liderazgo del jinete para realizar cualquier tipo de chequeo, salvo los casos en que se especifique lo contrario. Se utiliza también el valor de resistencia y heridas más elevado entre el jinete y la montura. Por último, se utiliza el valor de la armadura del jinete, que recibirá un bonificador de +1 por ir montado. Algunas monturas confieren un bonificador superior, y en dichos casos vendrá especificado en la lista de ejército apropiada. Las unidades de caballería monstruosa necesitarán un mínimo de 3 miniaturas para formar una fila completa. Cargan, huyen y persiguen utilizando la regla especial veloz, es decir, cargan, huyen y persiguen un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado total obtenido en una tirada de 2 de 6. Por último, cada miniatura de caballería monstruosa tiene una potencia de unidad de 4. Vamos aumentando el tamaño de nuestras unidades y seguimos con los monstruos. Los monstruos son las criaturas de mayor tamaño del mundo, tan poderosas que normalmente ni siquiera forman en unidades, sino que cada una de ellas deambula por el campo de batalla por sí solas. En esta categoría se incluye a los dragones, grandes demonios y criaturas similares. Los monstruos tienen la regla especial terror y objetivo grande. Cargan, huyen y persiguen un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado más alto obtenido en una tirada de 2 dados de 6. Todos los monstruos tienen la regla especial impasible, es decir, que si pierden un combate, el penalizador más grande que se aplicará en su chequeo de desmoralización será el número de heridas recibidas por esta miniatura durante la fase de combate. Los monstruos tienen la regla especial impactos por carga 1, salvo que se especifique un número superior en su respectiva lista de ejército. Los monstruos no pueden unirse a unidades, y por último, los monstruos tienen una potencia de unidad igual a su número de heridas inicial. Hay un tipo de unidad específica que incluye monstruos, que son los monstruos con cuidadores. Algunos monstruos van a la batalla acompañados de uno o más cuidadores.
se consideran una unidad conjunta, en la que los cuidadores se colocan siempre tras el monstruo, por lo tanto, solo pueden ser atacados directamente por el flanco o por la retaguardia. Los cuidadores pueden atacar con sus armas a través de la peana del monstruo, y el monstruo puede atacar a través de la peana de sus cuidadores. Si la unidad sufre impactos de proyectiles, asígnalos aleatoriamente entre ambos tipos de unidad, tirando un dado de 6, con el cual, de 1 a 5, el impacto sería hacia el monstruo y con un 6 el impacto sería para los cuidadores. Si todos los cuidadores mueren, el monstruo deberá realizar inmediatamente una tirada en la tabla de reacción de monstruos. Y del más grande nos vamos a los más pequeños, que son los enjambres. Los enjambres se componen de una aglomeración de alimañas, serpientes, arañas u otros animales pequeños. Por separado, estos animales no representan una amenaza para nadie, pero debido a su elevado número pueden llegar a resultar enemigos a tener en cuenta. Los enjambres poseen la regla especial inestables y no pueden obtener bonificador por fila. Son inmunes a las reglas especiales golpe letal y golpe letal heroico, pero en contrapartida, las armas que utilicen plantilla les causarán el doble de heridas. En el caso de las armas que utilicen plantilla que causen un número de heridas variable debido a la regla especial heridas múltiples, doblará el resultado obtenido en los dados tras la tirada. Cargan, huyen y persiguen un número de pulgadas igual a la suma de su atributo de movimiento y el resultado más alto obtenido en una tirada de 2 de 6, y tratan todo el terreno como terreno abierto. Los enjambres normalmente utilizan peanas de 40 por 40 milímetros. Cada peana de enjambres tiene una potencia de unidad de 3, y por último, los enjambres, igual que el resto de bestias, no pueden tomar objetivos. Seguimos el listado de tipos de unidad con las máquinas de guerra. Las máquinas de guerra, tales como el cañón imperial o el lanzapiedra Zorco, son unidades tremendamente poderosas, capaces de pulverizar a regimientos enteros, abrir brechas en el grueso de un muro de piedras o incluso abatir a un monstruo gigantesco con un único y certero disparo. Las máquinas de guerra están compuestas por la propia máquina de guerra y su dotación, aunque solo se tiene en cuenta la peana de la propia máquina de guerra a todos los efectos. Máquina de guerra y dotación comparten el número de heridas. Utiliza el valor de resistencia de la máquina de guerra contra los ataques a distancia. Contra los ataques en cuerpo a cuerpo, utiliza el valor de resistencia de la dotación. Ten en cuenta que se trata como una única miniatura a todos los efectos con un número total de ataques y de heridas igual a la suma de sus componentes. Una máquina de guerra que sufre heridas no pierde dotación ni ataques hasta que es destruida. Una máquina de guerra no podrá disparar si movió durante la fase de movimiento de ese mismo turno. Sin embargo, a la hora de disparar, las máquinas de guerra poseen un ángulo de disparo de 180 grados. Una máquina de guerra nunca podrá realizar un movimiento de marcha, y si una máquina de guerra se ve obligada a huir, se considerará destruida y se retirará inmediatamente del campo de batalla como una baja. Las máquinas de guerra tienen una potencia de unidad variable. Consulta la descripción de la máquina de guerra en su respectiva lista de ejército. Si no se especifica una potencia de unidad para la máquina de guerra, considera que es de 1 por cada miembro original de la dotación. Las máquinas de guerra no podrán tomar objetivos y además fallarán automáticamente todos los chequeos de iniciativa que deban realizar. Debido a la protección que ofrece la propia estructura de la máquina, las máquinas de guerra son inmunes a veneno frente a todos los ataques a distancia. En cuerpo a cuerpo se ven afectadas por el veneno de la forma habitual. Y vamos a acabar este listado con los tipos de tropa de choque más letales, más insignia, que son los carros. Los carruajes se han utilizado en la guerra desde tiempos inmemoriales, lanzándose al combate para romper las formaciones enemigas. Los carros están compuestos por la propia estructura del carro, su tripulación y las bestias que tiran de él. Cada parte del carro tiene su propio perfil de atributos: carro, dotación y bestias de tiro. Comparten la resistencia del carro y su número de heridas, así como su tirada de salvación. Los enemigos tirarán para impactar en el combate cuerpo a cuerpo contra la habilidad de armas más elevada de los distintos perfiles del carro. Los carros no pueden realizar movimientos de marcha, ni siquiera si son caballería rápida o por efectos de hechizos, aunque tienen la regla especial veloz. Tienen la regla especial impactos por carga, un de 6, que además le sumaremos un +1 si cuentan con cuchillas en las ruedas. Sufren un de 6 impactos de fuerza 5 si mueven por terreno difícil o si chocan contra un edificio. Bestias y tripulación
utilizarán sus respectivas habilidades de arma, fuerza e iniciativa para realizar sus ataques. Se utilizará el valor de atributo de liderazgo de la tripulación para realizar los chequeos pertinentes, salvo que se especifique lo contrario. Realizan los chequeos de iniciativa utilizando el valor de iniciativa de las bestias que tiran del carro, y si no tienen bestias, se considerará que tienen iniciativa 0. Si un carro o unidades de carros atraviesa terreno difícil o muy difícil, sufre un de 6 impactos de fuerza 5 por cada 4 pulgadas o fracción de ese terreno que atraviese. Pese a que muchas veces los carros se adquieren como miniaturas individuales, no son tan maniobrables como otras tropas, por lo que deben pivotar y cambiar de formación como unidades, y no como miniaturas individuales. Ten en cuenta que algunos carros tienen la regla especial caballería rápida. Por último, si un carro causa con sus impactos por carga a una unidad durante una fase de combate más bajas que filas tiene esa unidad, la unidad quedará apabullada el resto del turno del jugador. Y con esto terminamos el apartado de tipos de unidad. Espero que el capítulo os haya sido ameno, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego, generales!